nuestro Dios. San Mateo 3, el verso 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 11, que a la letra dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor Jesús, estamos en tu presencia en este momento, dándote gracias por la palabra, Señor Jesús, porque tú eres el Verbo hecho carne, Cristo maravilloso. Pedimos que en este instante tu palabra, Señor Jesús, obre de una manera especial en cada corazón y en cada vida, Señor. La unción de tu Santo Espíritu sea sobre tu siervo en este momento y sobre tu iglesia, para que reciban con obediencia tu santa y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Quiere darle una alabanza al Señor Jesús? Yo a la verdad, ¿siéntese, hermano? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Oiga, es más poderoso que yo, y él os bautizará en, no con, en Espíritu Santo y fuego. El tema, el bautismo en fuego. En las escrituras que acabo de leer, encontramos a Juan el Bautista con un grupo de oyentes. Entre ese grupo de oyentes hay verdaderos creyentes y hay creyentes falsos. Y a ese grupo de creyentes verdaderos, fariseos, saduceos, que eran realmente falsos profesantes, Juan les explicó la gran diferencia entre su ministerio y el ministerio del Señor Jesús, que estaba a punto de llegar. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua era un bautismo ceremonial. O sea, el agua aquí es agua ceremonial. No tenía poder para limpiar el pecado de la persona, y el arrepentimiento, oiga, aunque fuese real, no llevaba a la persona a la verdadera salvación. Para Juan, el ministerio del Señor Jesús era un ministerio, oiga, para Juan el ministerio era un ministerio preparatorio y parcial. Y el ministerio del Mesías sería mayor que el ministerio de Juan. Él iba a ser más poderoso, más digno, porque Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted está diciendo amén al bautismo con el Espíritu Santo, con el bautismo en fuego. A ver.
Yo he oído varios amenes cuando mencioné el bautismo en fuego. Bien, entonces note que Juan dice que el ministerio del Mesías sería un ministerio más poderoso que el ministerio de Juan, porque Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero el Señor Jesús los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que el segundo, escúcheme bien, le voy a mencionar algo acerca de esos dos bautismos, que no son el mismo, son diferentes. El bautismo, oiga, el bautismo en, no con, en Espíritu Santo es uno. Y el bautismo en fuego es otro. Y le voy a mencionar la diferencia, porque algunos enseñan que es el mismo acontecimiento, que el hermano tiene que ser bautizado en espíritu y en fuego. Por eso usted en la iglesia oye muchos cánticos acerca del fuego. Pero miremos lo que dice realmente lo que es el bautismo en espíritu y lo que es el bautismo en fuego. Lo primero es un bautismo de bendición. Lo segundo, un bautismo de juicio. Oiga, lo primero que es en espíritu es un bautismo de bendición. Y el segundo, que es en fuego, es un bautismo de juicio. El primero tuvo lugar en Pentecostés. El segundo es futuro. Todavía no se ha cumplido. Lo primero lo disfrutamos los verdaderos creyentes en el Señor Jesús. El segundo será parte de los incrédulos. El primero sería para aquellos israelitas cuyo bautismo era una señal externa de un verdadero arrepentimiento. El segundo, para los fariseos y saduceos, todos aquellos que no diesen evidencia de un verdadero arrepentimiento. Así que algunos enseñan que el bautismo en Espíritu Santo y en fuego es lo mismo. Yo no sé si usted cree que es lo mismo o no lo cree. Entonces miremos que el bautismo en el Espíritu es una cosa y el bautismo en fuego es otra cosa. No es lo mismo. Bien. Inmediatamente que Juan habla del bautismo en fuego, entonces menciona un bautismo en juicio. Inmediatamente. Usted lee cuando habla del bautismo en espíritu y en fuego y luego habla de un bautismo en juicio. Mateo 3, verso 12.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Note que eso está inmediatamente que él habla del bautismo en espíritu, en fuego, y luego habla de un bautismo en juicio. Aquí se describe al Señor como usando un elemento para echar el grano, oiga, al viento, o sea, para echar el trigo. ¿Cuál es el trigo? Los verdaderos creyentes. Y cae directamente al suelo y es guardado en el granero. ¿Qué es lo que se guarda en el granero? El trigo. En cambio, la paja, los incrédulos, es arrastrada a una corta distancia por el viento y luego es recogida y quemada con fuego. Y el fuego es, en el versículo 12, significa juicio. Así que el bautismo con fuego es un bautismo de juicio. Ahora miremos la importancia que el Señor Jesús le dio al bautismo en agua. Porque algunos no le dan importancia al bautismo en agua. Posiblemente escuchan muchos mensajes en enlace y están como enlazados. Entonces no le dan mucha importancia al bautismo en agua para perdón de los pecados. Y algunos creen que con solo arrepentirse ya están listos. Bueno, no se sabe para qué están listos, ¿no? Porque el bautismo en agua en el nombre de Jesús es sumamente importante. Porque es para el perdón de nuestros pecados. Porque es para salvación. Algunos todavía no se hacen bautizar, aunque muchos los motivan. Pero hermano, no hay que motivar a ningún candidato, a ninguna persona, no hay que motivarla para que se bautice. Porque si no se ha bautizado, solo hay una razón por lo cual no se ha bautizado. La razón, no ha creído. Porque el texto dice, vaya por todo el mundo, predique el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Así que si todavía no se ha bautizado es porque no ha creído. Pero cuando crea que ese bautismo es sumamente importante, entonces se va a bautizar en el nombre que es sobre todo nombre. Bien, el bautismo en agua para el Señor Jesús, que no tenía ni un solo pecado, era muy, pero muy importante. Le pregunto, ¿cuántos kilómetros caminó, oiga, a pie el Señor Jesús para ser bautizado por Juan? ¿Usted sabe cuántos? 100 kilómetros.
Oiga, 100 kilómetros. Uno caminando normal se gasta 1 hora. Caminando 5 kilómetros. 1 hora. El Señor caminó 100 kilómetros para ser bautizado por Juan el Bautista. 100 kilómetros es un trayecto bastante largo. Cuando Cristo llegó donde Juan para el bautismo, Juan se opuso. Él dijo, no, yo a usted no lo puedo bautizar. Es que usted me debe bautizar a mí. Porque usted no tiene por qué ser bautizado. Es para arrepentimiento. ¿Y usted de qué se va a arrepentir? Si no tiene ni una sola falta, pero yo sí. Entonces Cristo le dice, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Eso le dijo el Señor Jesús. El bautismo en agua para Jesús era un ritual que cumpliría todas las justas demandas de Dios contra los pecados del hombre. Oiga, era un ritual que cumpliría todas las justas demandas de Dios contra el pecado del hombre. Su inmersión tipificaba su bautismo en las aguas del juicio. Oiga bien, su inmersión tipificaba un bautismo en las aguas del juicio en el Calvario. Su salida del agua significaba o prefiguraba su resurrección. Por eso Cristo fue sumergido en las aguas. No se le echaban unas goticas, ni un poquito de sal para salarlo a uno. Antes que Dios es muy bueno, porque tampoco uno nace, lo salan, le echan la sal. Pero el Señor le quita la sal, ¿sí o no? Bien, entonces escuche bien. Con la muerte y sepultura y resurrección, el Señor iba a satisfacer las demandas de la justicia divina y proveer una base justa sobre la cual podrían ser justificados los pecadores. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar que el bautismo en el nombre de Jesús, cuando usted se bautiza en el nombre, se está identificando con ese bautismo de Cristo en su muerte. Él dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ese bautismo era en las aguas del juicio, era su muerte. Por eso cuando usted se bautiza en ese nombre, se está bautizando en su muerte. Se está identificando en su muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que ese bautismo es sumamente importante, lo era para Cristo y lo es para todos nosotros. Tan pronto el Señor Jesús salió del agua, vio al Espíritu de Dios que descendía del cielo en forma corporal, como paloma. Oiga, como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, no, como paloma. Vino sobre Juan como paloma para que él
viera realmente cuando el Espíritu descendía sobre Jesús y permanecía sobre él. La señal que Dios le dio a Juan para que él conociera el Mesías era esa: que viera cuando el Espíritu Santo descendía y reposaba sobre él, permanecía sobre él, no se iba de él. Porque cuando el Espíritu Santo reposaba o descendía sobre una persona en el Antiguo Testamento, no era para siempre. Era solo para el cumplimiento de una misión y luego entonces se iba. Por eso Jeremías se lamenta. Dice: vea, Señor, usted me ilusionó. Usted fue más fuerte que yo. Yo pensé que usted se iba a quedar conmigo, y mentiras. No, ya me dejó solo. Ahora no vuelvo a hablar nada en su nombre. No vuelvo a profetizar en su nombre. Porque cada vez que lo hago hay problemas. Me meten al pozo. Así que usted me ilusionó. Pero ahora no es una ilusión. Ahora es real. Ahora el que recibe el Espíritu Santo no lo recibe por un corto tiempo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Sino que lo recibe para siempre. El Espíritu Santo solo se recibe una vez. No se recibe muchas veces, una sola vez. Y lo recibe no por un determinado tiempo, sino para siempre. ¿Sí o no? Después no tiene que volverlo a recibir, pero sí llenarse cada día del Espíritu Santo. Se habla de una llenura, pero se recibe una sola vez para siempre. Usted tiene que creer eso, porque eso sigue siendo cuestión de fe. Por eso el hermano en el culto, cuando no habla lenguas, cuando no danza, se va triste. No, es que yo no sé, el Espíritu Santo no se movió, el Espíritu Santo no me dijo nada, yo no lloré, yo no salté. ¿Será que yo no lo tengo? Yo le pregunto, para usted saber que tiene muelas, ¿le tienen que doler? ¿Ah? Ah, no. Así no le duelan, dice, aquí las tengo. Aquí las tengo, ¿sí o no? Eso pasa con el Espíritu. No en todos, vean, no en todos los cultos el Espíritu Santo obra lo mismo, porque Él es como el viento. Y cuando hay un fuerte viento, no lo hay en todas partes. Aquí puede estar venteando y allí enseguida va a ventarrón. Porque Él es soberano. ¿Sí o no? Sea bendito su nombre. Pero sí es verdad que sentir su presencia es muy agradable. Eso no se puede negar. Aleluya. Pero tampoco es para que usted salga todo triste, desanimado.
porque el hermano que estaba a su lado habló en lenguas y usted no. No, hermano, usted tiene que creer. Vea, la vida cristiana no es cuestión de sentimientos. Escuche bien, la vida cristiana no es cuestión de sentimientos, la vida cristiana es cuestión de convicción. Convicción. Pablo tenía eso muy claro. Él decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él estaba seguro que Cristo vivía en él. Bueno, nosotros tenemos que tener esa seguridad, esa convicción, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y por eso tenemos que andar bien, no contristarlo con nuestras acciones injustas, no hacer que Él se entristezca. Por eso dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. ¿Para qué? Para el día más glorioso, el día de nuestra redención. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que tan pronto Cristo salió del agua, vio, o sea, el Espíritu reposó sobre él. No olvide que en el Antiguo Testamento el Espíritu solo lo recibían 3, máximo 4. Los sacerdotes eran ungidos con aceite antes de llegar a ejercer su ministerio. Los reyes, antes de sentarse en el trono, eran ungidos con aceite, y los profetas, para poder profetizar, eran ungidos con el aceite. Pero ya le he dicho, le recuerdo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solo unos cuantos lo recibían. Y le digo algo más, en el Antiguo Testamento ni una sola persona fue bautizada en el bautismo en el Espíritu Santo, ni uno. ¿Lo recibían unos? Sí, pero no eran bautizados en el Espíritu Santo. Pero ahora sí, somos bautizados en el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y mi hermano, ¿para qué se ungía una persona con el aceite de la santa unción? ¿Para qué se ungía? ¿Para qué se ungía un elemento, un mueble, con el aceite de la santa unción? Porque cuando se separaba un utensilio para el servicio de Dios, tenía que ser ungido con el aceite de la santa unción. Y cuando se separaba una persona para un oficio, ministerio especial, era ungido con el aceite de la santa unción. Miremos lo que dice la Biblia. Éxodo 30, verso 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio,
la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aquí vemos que todo, oiga, que para servir en el altar y pertenecer a algún comité, se necesitaba la unción, el aceite de la santa unción. Hermano, eso todavía está vigente. Eso no ha pasado a la moda. Hermano, todavía sigue vigente, todavía. Dios exige que el que pertenece a un comité o para servir aquí en el culto, en el altar, debe ser sellado con el Espíritu Santo. Eso no me lo invento yo. Eso hay que creerlo porque eso está aquí en su palabra. Y debemos de obedecer porque es mejor el obedecer que los sacrificios. Le digo esto para que usted realmente pues no piense lo contrario. Bien, entonces hemos visto que el bautismo con el Espíritu Santo es un bautismo de bendición para el creyente. Y el bautismo en fuego, que es un bautismo de juicio para el incrédulo. El fuego, escuche bien, el fuego en la Biblia es un elemento que purifica y limpia. El fuego en la Biblia es un elemento que purifica y limpia. Números 31, 22. Ciertamente el oro, la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Será limpio, bien que en las aguas de la purificación habrá de ser de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Pero todo tiene que ser probado. Vea, Dios es muy bueno. Dios sabe si usted resiste el fuego o no lo resiste. Si hay que probarlo con agua porque no resiste el fuego. Pero hermano, dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Antes dará juntamente con la tentación la salida para que podamos aguantar. El problema cuando el hermano cae allí en la tentación, ¿sabe por qué cayó? No buscó la salida. No imitó al tigre, al león, cuando están en la jaula y no están dormidos. ¿Qué están haciendo? Dándole vueltas a la jaula. Y dele vueltas y vueltas y vueltas, no se cansan de darle vueltas. ¿Qué están buscando dándole vueltas? Buscando la salida. Tan pronto de una puertica abierta, se salen. Si así lo hiciéramos nosotros, vean, nunca caeríamos en la tentación.
Porque la tentación no viene sola, viene acompañada con la salida. Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos que ser probados con fuego. Primera de Pedro 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el bautismo con fuego no se refiere al Espíritu Santo. Oiga, el bautismo en fuego no se refiere al Espíritu Santo. En la Biblia nunca el fuego está relacionado con el Espíritu Santo. Nunca. Ah, pastor, pero es que en Pentecostés las lenguas eran de fuego. No, las lenguas en Pentecostés no eran de fuego. ¿Cómo? Pero no eran de fuego. ¿Cómo? De fuego, se parecían a fuego, pero no eran. Así que no relacione el fuego con el Espíritu Santo, porque la Biblia nunca hace eso. Esas lenguas eran como de fuego, pero no eran fuego, prefiguraban fuego, pero no eran fuego. Hechos 2, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga, como de fuego, pero no era fuego. Por eso, oiga, por no entender y relacionar siempre el bautismo en el Espíritu con fuego, o relacionar el Espíritu Santo con el fuego, es que usted o nosotros siempre estamos en el culto cantando coros que no deberíamos de cantar. Gracias a Dios que Él se hace el sordo y no nos oye, porque si nos escuchara, ay, hermanito, no estaríamos aquí y nos gozamos cantando: manda el fuego, Señor, manda el fuego, ese fuego que tú sabes dar, ese fuego que quema mi alma. ¿Qué tal que el Señor lo escuche y le mande ese fuego? ¿Ah? Fuego, fuego, fuego. Señor, yo quiero arder como la zarza. ¿Ah? ¿Usted quiere arder como la zarza? ¿Usted quiere sufrir como sufrió el pueblo hebreo en Egipto? Porque la zarza nos habla del sufrimiento del pueblo hebreo en Egipto, que entre más los oprimían, entre más los subyugaban, mucho más se multiplicaban. El sufrimiento no los pudo consumir. La zarza ardía y ardía y ardía y no se consumía, porque estaba representando los sufrimientos del pueblo hebreo en Egipto. ¿Usted quiere arder como la zarza? ¿Ah? Señor, como la zarza yo quiero arder. Y un hermano entró, usted está en la puerta, no lo saludó, y usted dice: en la iglesia no hay amor. No, se les acabó el amor a los hermanos. Hermanito no me saludó, y pierde el culto y quiere arder como la zarza. ¿Ah?
Hermano, entendamos bien. Entendamos bien. Algunos dicen que quieren que ese fuego que cayó en el Sinaí descienda sobre ellos. Hermano, y ese fuego que cayó en el Sinaí, vea, era tan terrible lo que allí se veía que Moisés dijo: estoy asustado y temblando. Ninguno podía pasar el límite porque sería consumido por el fuego. Sea bendito el nombre de Jesús. Así que, hermano, pues es bueno que nosotros, cuando estemos cantando los coros, cantemos con entendimiento. No cantemos por cantar, hermano. Hay que cantar con el Espíritu, pero también hay que cantar con entendimiento, dice la Biblia. Cantamos un coro que es bonito, no es feo, pero tiene de feo que menciona al diablo en la alabanza. Bueno, ¿usted cree que es correcto mencionar el diablo en la alabanza? En la adoración, si solo eso es para Dios. Si Cristo le dijo al diablo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Oh, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y ese coro dice que el Señor a Satanás, al diablo lo quema. Hermano, esa palabrita se debe cambiar. No diga que el fuego del Señor al diablo lo quema. Puede decir que el fuego de Dios, la escoria, la quema. Que eso sí es verdad, ¿sí o no? Porque el fuego limpia y purifica. Entonces, hermano, quiero que a usted le quede muy claro esto. No pida que Dios lo bautice con fuego, porque el bautismo en el Espíritu Santo es, oiga, es de la infinita gracia y consuelo para los suyos, y no es juicio. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros por un mes. Para que esté con vosotros para siempre. Oiga, es para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que deja huérfanos? ¿El papá o un hermano? ¿El papá? Cuando dice que no deja huérfanos, está diciendo que Él es nuestro Padre y no nos va a dejar huérfanos. Bendito su nombre. Así que cuando el Señor habló del Espíritu Santo, oiga, usó las mismas palabras que Juan usó. Oiga, habló del Espíritu Santo usando las mismas palabras que Juan usó. Pero no dijo nada de fuego.
Por algo sería. Hechos 1, verso 4. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero no dijo nada de fuego y mencionó las mismas palabras. ¿Por qué? Porque realmente el bautismo en fuego no es para la iglesia. El bautismo en fuego es para el pueblo hebreo. No es para la iglesia, es para el pueblo hebreo. Y eso se cumplirá, que es la gran tribulación, cuando usted y yo nos vayamos de este planeta Tierra. Antes no se podrá cumplir, pero se cumplirá cuando ya no estemos nosotros aquí, porque hay hermanos que todavía creen que van a pasar por la gran tribulación. Se están preparando para pasar por la gran tribulación. Y para pasar por la gran tribulación no necesita preparación. Viva como quiera, haga lo que quiera, vístase como quiera, no hay problema. Y pasará por la gran tribulación. Debemos de prepararnos para irnos con Cristo el día que Él venga. Aleluya. A su nombre la gloria. Revelación 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Cuando se encuentre con Juan, pregúntele: oiga, Juan, ¿usted vio los caballitos esos que salían con espada, con muerte y con juicio? Yo no, porque el Señor me levantó antes. Yo estaba en el cielo ya. ¿Eh? Porque, hermano, no olvide, hermano, que a partir del capítulo 4 de Revelación, la iglesia desaparece. Juan es levantado. ¡Sube acá! Y yo te mostraré las cosas que serán después de esta. Así que, hermano, no crea que usted va a pasar por la gran tribulación. En la Biblia hallamos dos tipos. Oiga, hallamos dos tipos que ilustran esta gran verdad, y son Noé y Enoc. Dos tipos. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. ¿Para qué? Para no ver muerte. No dice para no morir, sino para no ver muerte. Bueno, ¿por qué no murió? De pronto usted no cree eso. Usted dirá, pero ¿de dónde se inventó eso? No, yo no estoy inventando nada. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que no fue traspuesto para no ver lo que vio Noé. Noé sí vio muerte, pero no murió. Pero Noé fue traspuesto para no ver muerte. Pero que murió, murió. ¿Lo quiere leer en la Biblia?
¿Seguro? Bueno, entonces le voy a dar la cita. Vea. En Hebreos capítulo 11, verso 13. Oiga, en Hebreos 11, verso 13. Se menciona en Hebreos 11, se mencionan cinco hombres de fe. ¿Quién me los pudiera mencionar? A ver. Y Sara, pues allí está Sara también. Cinco hombres de fe. Allí se menciona. Luego dice la Biblia, conforme a la fe murieron todos estos. Y allí está Enoc. En esos cinco está Enoc, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber alcanzado lo prometido. Así que bíblicamente Enoc murió. No lo podemos sacar de aquí. Enoc entonces representa a la iglesia que será trasladada antes del diluvio, antes del juicio, antes de la gran tribulación. Y Noé representa al pueblo hebreo, que pasará por la gran tribulación, será probado como se prueba el oro con fuego, y luego la tercera parte de ellos entrará a disfrutar de las bendiciones del milenio. Noé pasó por el arca, por el diluvio, pero no fue afectado. Pasó a un mundo nuevo. Israel pasará por la gran tribulación. La gran tribulación no lo consumirá. Y allí pasará a disfrutar de 1000 años de paz en el milenio. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Pero antes tendrá que ser probado con fuego. Israel, no la iglesia. Jeremías 30, verso 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Allí se cumplirá lo que el Señor habló por medio de Zacarías. Dice, y meteré en el fuego la tercera parte, los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Allí se cumplirá Ezequiel 5, verso 1 al verso 5. Se lo voy a leer. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Y una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. En medio, oiga bien, en medio, la tercera parte se esparcirá al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos.
Dice el verso 3, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella. Hermano, ese bautismo de fuego tiene como propósito el arrepentimiento para el pueblo de Israel. Pero para que ese arrepentimiento tenga lugar, el Espíritu Santo tiene que obrar. Porque eso es obra del Espíritu Santo desde el comienzo al final, si hablamos de nuestra salvación. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Y cuando ellos se arrepientan, ¿qué va a pasar? Habrá un manantial abierto para la limpieza de sus pecados. Zacarías 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial se abrió en el Calvario, pero Israel solo disfrutará de sus beneficios hasta la segunda venida del Mesías. Pero en el Calvario ese manantial fue abierto. En su segunda venida el Señor hará juicio sobre todos ellos, menos una tercera parte de los cuales constituirá el todo de Israel, que será salvo. Vean, Dios meterá una tercera parte al fuego, lo limpiará como se limpia el oro y la plata. Allí van a reconocer que Jesucristo, el Mesías que ellos rechazaron, es su verdadero Dios. De tres partes, una. Solo la tercera parte será aprobada, los demás se perderán. Hay quienes al leer Romanos 11:25, termino con esto, ellos dicen, vea, es que Israel, todos se tienen que salvar porque tienen promesa de Dios. ¿Es verdad, sí o no? Que Israel tiene promesa de Dios. Pero le pregunto, ¿cuál es la promesa de Dios para Israel? ¿Usted sabe? ¿Cuál es la promesa de Dios para Israel? ¿Cuál es? La promesa era el Mesías, pero ellos la rechazaron. Ellos no recibieron a Cristo, lo crucificaron. Entonces, como dice, no todo Israel será salvo, solo la tercera parte. Los demás se perderán.
Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que el último gentil que ha de creer crea, entonces Jesucristo levantará su iglesia y el reloj de Dios seguirá funcionando, porque el reloj de Dios está parado. Hace ya 2000 años se paró y no seguirá andando hasta que la iglesia del Señor sea levantada de este planeta Tierra. Aleluya, aleluya, sea bendito su nombre. Y luego el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. El todo son la tercera parte que Dios echará al fuego, y reconocerán al Mesías, llorarán, se lamentarán, se arrepentirán y disfrutarán entonces del manantial abierto que se abrió en la cruz del Calvario, pero ellos no lo aprovecharon. Y gracias al Señor Jesús que nosotros, por su gracia, lo hemos aprovechado y lo estamos aprovechando.